Y por eso es de que ahorita hemos estado hablando acerca de una serie que para mí ha estado muy buena. Una serie que le hemos titulado De 0 a 100. Dígale al que está a su lado, voy de 0 a 100. Muy bien. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que realmente creo que todos nosotros necesitamos. Es lo que hemos estado viendo en esta serie, que el Señor creó el espacio, tiempo y materia. Si miramos este versículo con el cual me gustaría empezar, en Génesis del 1 al 2, para que podamos orar y ya luego de la oración podemos entrar al mensaje en el día de hoy. Y dice, en el principio, digan conmigo principio. Cuando dice aquí en el principio, nos está diciendo que en el principio el Señor creó el tiempo. El principio habla acerca del tiempo. En el principio Dios creó, o sea, Dios creó el tiempo. Luego Dios creó los cielos. Cuando habla acerca de los cielos, está hablando acerca del espacio. Y luego dice, Dios creó la tierra. El primer verso nos dice todo lo que el Señor hizo. Nada más en un solo verso dice que Él creó en el principio los cielos y la tierra. Nos dice, el Señor creó el tiempo, el espacio y la materia. Nada más en un solo verso. Y hemos estado hablando acerca de eso y les soy honesto, Génesis es uno de mis libros favoritos porque son tan profundos. Realmente cada uno de los versos que uno puede pasar y yo pudiera dar, o de hecho estamos dando ya toda una serie que ya estamos terminando, que han sido 8 domingos donde nada más hemos estado hablando de este verso, ¿verdad? En el principio. Porque ahorita que estamos hablando de 0 a 100, una de las preguntas que yo me hacía cuando estaba escribiendo toda esta serie es ¿cómo podemos llevar a las personas cuando inician un proyecto, cuando inician una familia, cuando inician un negocio, cuando inician un ministerio, cuando inician cualquier tipo de cosa, cómo podemos llevar a las personas de 0 a 100? Y me di cuenta que el Señor en el inicio, cuando Él estaba prácticamente en cero, cuando Él estaba creando todo, Él vino, creó el tiempo, el espacio y la materia. Y también estábamos viendo que también antes de que Dios creara el tiempo, espacio y materia, en la misma Biblia, en Juan 1:1, nosotros leemos de que antes que todo esto fuera creado, Jesús estaba. En la Biblia dice que el verbo estaba antes de que todo fuera hecho. Y también en medio de todo eso nosotros miramos que la sabiduría también estaba. En Proverbios dice, yo estuve al lado de Dios ayudándolo a crear todo el universo. Y hemos estado estudiando cada una de estas cosas que han estado en el principio. Y hoy quiero que podamos estudiar algo muy bueno, que no podemos perdernos, que tiene que estar en todo inicio. Yo no sé qué tú estás iniciando hoy, que ya iniciaste hace mucho tiempo y tal vez ya has corrido 1, 2, 3 días, 1, 2, 3 años o cierto tiempo y ya lo has llevado, ya lo has cargado, pero nunca has llegado a un 100. Ni siquiera estás cerca de estar en el 50. Y no te puede faltar en ese proyecto, en esa cosa, en esa familia o lo que sea que tú estés iniciando, no te puede faltar justicia, que ya hablamos de la justicia, no te puede faltar verdad, no te puede faltar la palabra de Dios, no te puede faltar el Espíritu de Dios. Y creo que muchos de nosotros a veces nos metemos tanto en este mundo materialista que nos olvidamos que somos más allá que materia. Nos metemos en este mundo donde hay un montón de tiempo, donde nosotros venimos y queremos llegar a la iglesia a tiempo, queremos ir a nuestro trabajo a tiempo, llegar a ese meeting a tiempo, pero tenemos que darnos cuenta que no nada más es tiempo en el que vivimos, sino que vivimos en una eternidad dada de parte de Dios. Y también no nada más estamos en este espacio. En la Biblia dice de que el Señor nos llamó a nosotros desde antes que estuviéramos presentes en el espacio. Ahora nosotros no somos nada más criaturas que tienen materia, que viven en un espacio y que cuentan su vida por medio de tiempo. Somos personas que vamos más allá, somos un espíritu. Y ese espíritu es el que se conecta con todo aquello que inició lo que hoy decimos que es existencia y vida. Por eso en el verso número 2 dice, la tierra no tenía forma y vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas.
El Espíritu de Dios estaba desde el inicio. El Espíritu de Dios tiene que estar en cada inicio que tú hagas. Y no nada más en inicios de proyectos grandes, sino que también en cosas pequeñas. Cada día que se pone el sol, cada día que vas a trabajar, cada día que haces algo, cada día que empiezas otra vez la misma rutina matutina. Ahí tiene que estar el Espíritu de Dios, moviéndose para que todo lo demás que no tiene forma, todo lo demás que está vacío, empiece a tener forma, tenga propósito, tenga un sentido y que pueda llegar de 0 a 100. Y entonces el Espíritu de Dios se movía. Ahora, si nosotros leemos realmente lo que significa el Espíritu de Dios en ese pasaje, nosotros vamos a dar cuenta que esa palabra viene del hebreo y se pronuncia ruach, ¿verdad? R-U-A-C-H para todos los verdaderos cristianos que están apuntando, ¿verdad? Ruach. Y ruach es el significado de espíritu. Ahora, esto es bien importante antes de que hagamos la oración para poder empezar. Esto es bien importante porque tenemos que entender que cuando se habla un idioma, cuando se dice algo, la palabra puede tener tal vez un significado en ese momento, pero también puede tener muchísimos otros significados. Y esta palabra no nada más significaba espíritu, sino que también tiene una connotación con diferentes palabras, tiene una connotación con movimiento. O sea, aquí dice que el espíritu se movía, pero el espíritu ya de por sí es movimiento. La palabra espíritu, ruach, significa espíritu y espíritu también significa movimiento, pero no nada más se queda ahí, también significa poder. Y no se queda nada más ahí, también significa energía. Ahora, ¿por qué le quiero decir esto? Porque el Señor creó el tiempo, el Señor creó la materia y el Señor creó el espacio. Pero todo eso estaba completamente estático. Y lo que hizo el Espíritu de Dios fue que el tiempo que Dios creó, el Espíritu Santo lo inició y lo puso en movimiento. La materia que Dios creó, el Espíritu Santo la tomó y la energizó. El espacio que Dios creó, el Espíritu Santo expandió y puso todo en movimiento. Usted mira, los científicos dicen que el universo está en constante expansión. Eso es nada más el Espíritu de Dios moviéndose. Lo mismo tiene que pasar en tu vida. Tu vida tiene que tener un principio y tiene que tener un fin donde tú dejes de vivir la vida pasada y empieces a vivir la vida que Dios quiere para ti, para que te empieces a mover y empieces realmente a expandir la vida que Dios quiere para ti. Porque donde sea que hay movimiento, donde sea que hay energía, ahí está Dios. En los inicios, ahí está Dios. Donde hay energía, ahí está Dios. Donde hay expansión, ahí está Dios. Yo quiero que usted vea lo primero antes de empezar a entrar al mensaje, es de que usted entienda hoy algo. Entienda de que todo lo que usted hoy ve, por ejemplo, ese sol que se puso hoy, ese viento que usted sintió, los ríos que se están moviendo, las carreteras, todo que está en movimiento, nada más es una muestra que allí está Dios. El hecho de que el sol se puso nos deja saber de que ahí está Dios. El hecho de que hoy abrimos nuestros ojos y nuestro corazón está latiendo nos deja saber que ahí está Dios. El hecho de que hoy nosotros pudimos utilizar nuestros 2 pies, nuestras manos, para poder venir a la iglesia, para hacernos nuestro café, para poder manejar, para poder vivir, para poder venir acá a escuchar. El hecho de que haya un movimiento en nosotros nos deja saber que ahí está Dios. Porque donde sea que hay vida, ahí está Dios. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir de todo esto? Todo esto usted lo ve. Usted puede ver el cielo, usted puede ver la luz, usted puede ver los árboles que crecen, usted puede ver la sociedad, usted puede ver a sus hijos crecer, usted puede ver su propia vida en el espejo. Y todo lo que usted puede ver, nada más es un resultado de que el Señor se ha estado moviendo en su vida. Todo. Y esa es la materialización del mundo real. Lo que le quiero decir es, si usted es capaz de ver el mundo real, nada más significa que Dios ha estado moviendo en su vida. Porque usted está vivo, y si usted está vivo es porque Dios lo quiere vivo y se está moviendo dentro de usted. Así es. Por eso es de que el Espíritu de Dios se mueve, y donde Dios se mueve, ahí hay un propósito y ahí hay vida. Por eso es necesario nuestro movimiento. Así que eso vamos a ver en el día de hoy. Así que cierra sus ojos para entregarle este mensaje al Señor. Señor, te doy gracias. Gracias porque tú eres bueno.
Hoy venimos y te pido que tú puedas mover absolutamente todo dentro de nosotros, que puedas mover cada fibra de nuestro ser, que todo tiempo, Señor Jesús, tú vengas y lo rompas, que toda materia tú vengas y la rompas, que todo espacio tú vengas y lo rompes, Señor Jesús, para que milagros puedan suceder, para que prodigios podamos ver y que podamos ver tu mano moverse en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Y toda la iglesia dice, denle un fuerte aplauso al Señor. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Se nos dice que el Espíritu de Dios estaba moviendo sobre las aguas. Ahora, ya estábamos viendo y hablando acerca de que podemos ver al Espíritu como energía. Podemos utilizar un poquito, al menos por los próximos segundos, la analogía de la energía. No se confunda conmigo, por favor, y no piense que soy una persona que va a hablar de metafísica o que va a hablar de alguna cosa quimera rara, ¿verdad? Lo único que quiero decir es de que sí hay algo de real en Dios a través de la ciencia y todas las cosas como funcionan. Así que pudiéramos utilizar nada más por un segundo al Espíritu de Dios y decir que el Espíritu de Dios es la energía, porque la energía no se ve pero se siente, ¿verdad? La energía realmente nadie la puede sentir, pero nadie la puede ver, pero todos nosotros la podemos sentir, como cuando un amigo mío que es DJ se tomó un Red Bull, 2 Red Bulls, 3 Red Bulls y luego 4 Red Bulls y terminó después en el hospital, sintió bien la energía, ¿verdad? No sé a quién le ha pasado eso, ¿verdad? Pero creo que llega un momento en tu vida donde tú ya no puedes tomar más de 2 o 3 cafés, porque si no la energía termina explotando dentro de ti, y si no explota dentro de ti, termina explotando en el baño, ¿verdad? Una de las dos pasa con la cafeína, ¿verdad? Pero de eso no tenemos pierde cada uno de nosotros. Lo que quiero decir es de que podemos ver al Espíritu de Dios como la energía, como eso que le dio vida a todo aquello que el Señor ya había hecho, eso que empezó todo. Ahora, si miramos a la energía, tenemos que entender que la energía también tiene un principio fundamental, algo que, por ejemplo, nuestro querido Isaac Newton logró descubrir y ahora se cree o se ha establecido como una ley. Y una de esas leyes es de que la energía no puede ser creada y no puede ser destruida. ¿No se parece mucho eso a Dios también? Porque Dios no puede ser creado y Dios tampoco puede ser destruido. Ahora, lo que quiero decir con todo esto es de que hay un movimiento de parte de Dios. Que Dios se mueve, por ejemplo, así como la energía se mueve. La energía no es estática, la energía empieza a moverse, y la energía tiene un movimiento. Y cuando hay un movimiento de Dios en nuestras vidas, nadie más puede crear lo que Dios quiere crear. Si nosotros utilizamos la analogía de que el Espíritu de Dios es como la energía o que Dios es como la energía, eso nos lleva a entender de que el movimiento que Dios quiere hacer en tu vida nadie más lo puede hacer. Y a veces intentamos que algo nos mueva en nuestra vida, tal vez un coach de vida, tal vez un libro de autoayuda o tal vez cierto tipo de tips para ser mejor papá, mejor mamá o tal vez ir a una conferencia nada más de empresarios y sentimos que no hay nada que se mueva realmente en nuestra vida. Y por eso es de que venimos a la iglesia, porque venir a la iglesia es aceptar el movimiento de parte de Dios en nuestra vida, que no te puede dar ningún coach, que no te puede dar ningún tip en TikTok, que no te puede dar ninguna otra conferencia, porque el movimiento de parte de Dios en tu vida, nadie más lo puede crear, nadie más lo puede hacer, nadie más lo puede poner dentro de ti, nada más Dios. Y nosotros queremos y andamos buscando alrededor del mundo alguien que nos dé tal vez una chispa de lo que nada más Dios nos puede dar. Muchas personas los buscan en medio de vicios, otras personas los buscan en medio de cierto tipo de experiencias, pero realmente la única persona que puede iniciar un movimiento real en tu vida es Dios. Así que fuera de Dios nadie puede crear ningún movimiento dentro de nosotros que pueda ser sostenido sobre el tiempo. Y aparte de eso, nada más los movimientos de Dios, que nada más Dios puede crear, Él es el único que los puede quitar. Nadie más puede destruir lo que el Señor está haciendo en ti.
Y muchos de nosotros tal vez podemos venir acá. Yo no sé quién tú eres. Realmente no conozco tu background. No conozco lo que tú estás viviendo. Pero muchos de ustedes vinieron a esta iglesia. Tal vez vieron un post. Tal vez alguien los invitó. Tal vez lo que sea. Pero yo te puedo decir algo. El movimiento de Dios no empezó nada más porque te paraste en la iglesia. El movimiento de Dios no empezó nada más porque viste un anuncio. El movimiento de Dios en tu vida no empezó nada más porque alguien te invitó. El movimiento de Dios en tu vida empezó hace mucho tiempo. Desde que Jesús murió en la cruz del Calvario hasta el día de hoy. Y te voy a decir una cosa, ese movimiento nadie lo puede detener. Lo que el Señor ya empezó contigo, nadie te lo puede quitar. Lo que el Señor puso en ti, nadie lo puede destruir. Porque así como lo que Dios inicia, nadie más puede iniciar, tampoco nadie más lo puede terminar. Así que Dios va a empezar a hacer algo en tu vida que nadie más ha hecho. Y ese algo que Dios quiere hacer en tu vida, nadie más lo puede destruir. Porque dentro de nosotros hay una energía que Dios quiere poner y eso se llama su Espíritu Santo. El mundo habla acerca de energías, ¿no? Es que siento las buenas vibras. Es que estas personas tienen buena energía. Es que el universo me está hablando, ¿verdad? Y creo que nada más es el lenguaje que la gente que no conoce a Dios le pone a Dios. Porque cuando tú no conoces a algo, como por ejemplo, a mí me pasa mucho. Me pasa mucho de que a veces yo no sé los nombres de las personas y me los invento, ¿verdad? Entonces, siempre cuando alguien me dice su nombre, yo le puedo decir de regreso un nombre que no es el de usted. Si usted realmente viene un día acá y usted ya lleva 3, 4, 5, 10 veces diciéndome cuál es su nombre, si yo le veo cara de Juanita a Margarita, yo le voy a decir Juanita toda la vida. Esa es la verdad. No sé si a algún hombre le pasa esto o yo soy el único que le hace falta cierto tipo de neuronas, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Y creo que muchos de nosotros no nos damos cuenta que el mundo, lo que no conoce, o mejor dicho, lo que el mundo desconoce, empieza a ponerle nombres de lo que cree que es. Y esas energías no son energías, es el Espíritu de Dios. Ese universo que está conspirando a su favor, nuestro universo es Dios. Lo que pasa es de que ellos simple y sencillamente no lo conocen. Así que cuando nosotros miramos todo el movimiento que Dios ha creado en el mundo, tenemos que darnos cuenta de algo bien importante. Porque podemos ver que el universo, que el mundo, que absolutamente todo está en movimiento. Es interesante porque nada se va a detener por ti, ¿verdad? El sol no se va a dejar de poner por tus problemas. Los días no van a dejar de pasar por lo que tú estás viviendo. O tal vez tenés una vida tan increíble que tú quisieras capturar el momento, pero la vida va a seguir corriendo, el reloj va a seguir avanzando. Y por más que nosotros queramos, estamos viviendo en un mundo que está en movimiento. Y ese es el mundo que Dios creó. Pero cuando Dios creó el tiempo, el espacio y la materia, mandó a su espíritu para energizar todo y que se pusiera en movimiento. ¿A usted no le parece interesante que ahorita nosotros vamos a 286,000 millas por hora en el mundo? Si no tengo mal los números, si no, lo revisa en Google después. Pero nosotros vamos más de 200,000 millas por hora. A ese nivel se mueve el mundo. No sé si ustedes pusieron atención en la clase de ciencias en su colegio, pero a esa velocidad nosotros vamos. Ahora, lo interesante de esto es de que Dios creó un mundo y lo puso en movimiento, pero Él sabía que este mundo que iba a empezar a moverse, este mundo que iba a tener estaciones, este mundo que iba a tener etapas, este mundo que iba a tener días, que iba a tener meses, le iba a ser necesario tener un humano. Por eso es de que el Señor crea de último ¿a quién? No creó al conejito, no creó al árbol de último, creó de último al hombre. Pero cuando Dios puso en movimiento al mundo, sabía que necesitaba a un humano. Porque después de todo lo que Dios creó, necesitaba a alguien que lo pusiera a funcionar. Por ejemplo, Dios creó los árboles, pero no creó mesas. Dios creó las rocas, pero no creó carreteras. Dios creó los hierros, pero no creó carros, ¿verdad? Dios hizo los árboles y el hecho de tener árboles también no nada más significaba que íbamos a trabajar con esos árboles para poderlos hacer como mesas, sino que también significaba de que si Él iba a poner árboles, si Él iba a poner flores, si Él iba a poner cada una de estas plantas que están allá afuera, necesitaba una persona que pudiera cultivarlos.
Si Dios iba a venir y traer animales, necesitaba personas que pudiera cuidarlos. Entonces, cuando Dios creó todo el mundo, lo que Dios hizo fue: necesito a alguien que pueda cultivar, cuidar y levantar el mundo que yo ya puse en movimiento. Y por eso es de que nosotros miramos en Génesis 2, usted va a ver algo bien interesante, que usted va a ver el resumen de toda la creación. Y póngale ojo a esto, porque dice en el verso 4, dice: este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían. Eso se parece a mi abuelita, que a los 15 dejó de crecer, ¿verdad? Se quedó de ese tamaño nada más. No crecían. No crecían. ¿Esto no le parece interesante? Yo no sé, hace unos años atrás yo estaba leyendo Génesis otra vez, y cuando estaba leyendo Génesis yo pasé por este verso y yo dije: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible de que Dios creó absolutamente todo, pero luego en el capítulo 2 dice que no crecían? Y dice: no crecían plantas salvajes ni grano, porque el Señor, diga conmigo, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra. Ok, entiendo, tú no habías enviado la lluvia todavía, pero ¿por qué el Señor no había enviado la lluvia? Lo que sigue nos deja saber por qué el Señor no había enviado lluvia, y también por qué no había crecido nada. Porque dice que no habían personas que la cultivaran. Lo que quiero decir con esto es de que el Señor no va a poner a echar a andar nada en tu vida si tú no estás dispuesto a meter la mano. Si tú no estás dispuesto a hacer las cosas, el Señor no va a hacer nada. Estamos esperando a que Dios mande la lluvia, pero tú no te has puesto a trabajar. Estamos esperando a que Dios haga que las cosas crezcan, pero nosotros no estamos sembrando, no estamos intentando trabajar, salir y quemarnos la morra, como diría mi papá, ¿verdad? Eso es guatemalteco, perdón, yo soy de Guatemala. ¿Cuántos guatemaltecos hay en la casa? Muy bien, los guatemaltecos no gritan, somos los más tranquilos del mundo. Ahora, los puertorriqueños no están. Esos son los que tendrían que estar gritando aquí, por favor. Muy bien. Ya se me olvidó el mensaje. ¿En qué estaba? Ok, entonces no habían personas que la cultivaran. O sea, no crecían porque no habían manos que la trabajaran. O sea, Dios no puede hacer nada que tú no estés dispuesto a trabajar. Y queremos que el Señor trabaje en nuestras familias, pero no estamos dispuestos a trabajar con Él en ellas. Nosotros queremos que el Señor trabaje en nuestra salud, pero no estamos dispuestos nosotros a trabajar la dieta. Nosotros queremos que el Señor trabaje en cada una de estas cosas en nuestras finanzas, pero tú no estás dispuesto a trabajar en salir todos los días, en hacer el budget, hacer el presupuesto, aguantarte. Y aún así estamos orándole al Señor para que haga todo aquello que nosotros no queremos hacer. Y tenemos que tener cuidado que nuestra oración no sea algo que Dios nos mandó a nosotros hacer y nada más lo estamos tirando a Él porque nos da pereza o miedo hacerlo. Así que si nada está creciendo, tal vez no es porque Dios no quiera, sino porque simple y sencillamente tú no has trabajado con lo que el Señor ya te dio. Porque hay espacio, tiempo y materia. Lo único que hace falta son tus manos, porque el Espíritu de Dios está dispuesto. Nuestra carne no está dispuesta. Así que el crecimiento vendrá cuando estés dispuesto a meter las manos. Mira lo que dice el verso número 6, el 7. Y dice: luego el Señor formó al hombre. O sea, luego que después no podía crecer nada, el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. El verso 8 dice: después el Señor Dios plantó un huerto en el Edén y allí puso al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Es bien interesante porque tal vez muchos de los que estamos acá, cuando venimos a la iglesia o cuando vamos a un lugar, solemos ser como muy diversos, ¿no? Aquí hay personas guatemaltecas como yo, puertorriqueñas como mi esposa, tal vez algunos salvadoreños, tal vez algunas personas que son de Venezuela. ¿Dónde están los venezolanos aquí? Muy bien, hay gente de Costa Rica, gente de diferentes lugares y todos nosotros somos diferentes. Y creo que en este salón y creo que en cualquier otro salón del mundo, cuando estamos hablando acerca de este tema y de este verso, podemos ver dos tipos de personas.
Podemos ver la persona que no ha querido trabajar la tierra y le está pidiendo al Señor que mande la lluvia para que los cultivos puedan florecer. Pero también por otro lado podemos ver a la persona que tiene tantos callos en la mano que hasta se quedó calvo de tanto estar trabajando, ¿verdad? Que la espalda la tiene curva, pero no es porque no se sentaba bien en el colegio, sino porque ha estado trabajando tanto, pero ha llegado a un límite donde no importa qué tanto trabaje, está limitado. No importa qué tanto tiempo le ponga, no crece. No importa qué tantas horas extras vaya a trabajar, sigue exactamente en el mismo lugar. Y es bien interesante porque esta limitación viene a partir de nuestros queridos y no muy amados Adán y Eva, ¿verdad? Una de las cosas que mi esposa me dice, ahorita que está a punto de dar a luz a nuestro hijo, me dice, cuando yo mire a Eva en el cielo, la voy a agarrar del pescuezo, ¿verdad? No sé cuántas mujeres se sienten así acerca de Eva, ¿verdad? Ellos son los culpables de que nosotros viviéramos en cierto sentido en un mundo limitado. Ahora, esto es bien interesante y aquí es donde quiero que pongamos bastante atención, porque cuando el Señor vino y nos creó a nosotros, así como creó el universo, Dios creó el tiempo, el espacio y la materia. Es una trinidad, si lo queremos ver así. Son tres cosas que componen todo lo que existe. Pero también podemos ver lo siguiente, que el Señor cuando nos creó a nosotros, Él agarró el polvo, pongan atención a esto, Él agarró el polvo, agarró la tierra y luego Él sopló su aliento de vida. Y ahí nacimos nosotros. Ahora, aquí hay una cosa muy interesante que quiero que aprenda hoy a todos aquellos que les gusta un poquito la teología o un poquito acerca de todo esto. Cuando el Señor agarró el polvo, lo que Él hizo fue formar nuestro cuerpo. Cuando Él sopló su espíritu, lo que hizo fue ponernos un espíritu, no el espíritu de Él. Nos puso un espíritu. Y la mezcla del cuerpo y el espíritu, lo que hizo fue crear algo que se dice en Génesis que somos, y ves, el alma. El alma lo que es la mezcla del espíritu con el cuerpo. Ahora, cómo el alma funciona, otro día lo vamos a ver, pero para que usted sepa, el alma es la intermediaria entre el espíritu y el cuerpo. Por eso la Biblia dice, o Pablo nos dice, que el cuerpo siempre se está peleando, o la carne siempre se está peleando con el espíritu, y el alma es lo que somos. ¿Todos me siguen hasta ahí? Muy bien. Entonces el Señor Dios, Él sopló su espíritu, pero no dejó su espíritu dentro de nosotros. Eso sí es cierto, cuando nosotros estábamos en el jardín, nosotros teníamos una conexión tanto de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios que era bien, pero bien profunda. Y nuestros espíritus podían prácticamente verse el uno al otro. Leemos en Génesis que Dios caminaba en el jardín del Edén. Imagínese usted ver a Dios o salir a pasear un día con Dios y caminar con Él. Qué precioso ha de ser. A ese nivel de conexión estaban nuestros espíritus con el Señor, y en nuestra carne no había nada mal, en nuestra mente no había nada mal, hasta que llega la serpiente. Y cuando llega la serpiente lo que hace es que empieza a hablar a nuestro cuerpo y empieza a hablar a nuestra alma. Nuestra serpiente no puede hablar a nuestro espíritu. ¿Y qué es lo que sucede cuando Adán y Eva pecan y el Señor los saca? El Señor los saca de su presencia. Y cuando el Señor los saca de su presencia, nosotros seguimos siendo cuerpo, alma y espíritu, pero nuestro espíritu estaba prácticamente muerto. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, y póngame atención a esto. El espíritu es todo aquello que se conecta con el Señor, con el mundo espiritual. El cuerpo es todo aquello lo carnal, cuando tú tienes hambre, cuando tienes ganas de hacer ejercicio o ya no quieres hacer ejercicio. Ese es tu cuerpo. Y el alma, nosotros podemos leer que en el hebreo ahí, el alma significaba psique. Y psique viene de una palabra que también los griegos utilizaban acerca de la mente. Por eso es de que se dice psicología, ¿verdad? Entonces el alma es todo aquello de nuestra mente, de nuestras emociones. Estamos compuestos nosotros de cuerpo, de carne, ¿verdad? De músculos, de sesos, pero también estamos compuestos de emociones, de pensamientos, de ideas.
Y hay algo muy importante que ha muerto dentro de nosotros y que murió el día que ellos aceptaron comer ese fruto prohibido, y ese fue nuestro espíritu. Ahora, ¿eso en qué nos incumbe a nosotros? Nos incumbe en que cuando nosotros perdimos el poder de nuestro espíritu, fuimos limitados nada más a nuestro cuerpo y fuimos limitados nada más a nuestra alma. Lo que quiere decir es de que estamos limitados nada más a lo que nuestras manos pueden hacer. Nada más puedes hacer 8 horas al día trabajo o 12 horas. Y sé que muchos de acá tal vez quisieran trabajar 25, 35, 50 horas diarias. Pero estás limitado, no puedes tener más energía de la que tu cuerpo no es capaz de tener. No puedes tener más horas al día de la que el día te da a ti. Estás limitado a tus manos, estás limitado a tu cuerpo. Y la segunda limitación que tenemos también es la limitación de nuestra mente. Muchos de nosotros tal vez no tenemos cierto tipo de trabajos porque nuestra mente no ha pasado en el trabajo de la universidad o en el trabajo de la experiencia o en el trabajo que nos capacita a nosotros, nuestras ideas, nuestra forma de pensar para que nos den un trabajo o para que empecemos un negocio. Por lo tanto, estamos incapacitados mentalmente. Nuestra alma ustedes me entendieron, ¿verdad? O tal vez tú viviste alguna experiencia traumática de niño y tus emociones, tus pensamientos están incapacitados. Y tú no puedes tener otra relación con otra persona, no puedes casarte, no puedes confiar con nadie porque tu alma está incapacitada. Y el problema de todo esto es de que ahí nacen los traumas, de ahí nacen las inhabilidades, de ahí nacen las limitaciones, porque nos hemos limitado nada más a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Y lo que sucede es de que, como habíamos dicho al principio, tenemos personas que no han hecho nada con sus manos y tenemos personas que han intentado hacer de todo con sus manos y no han logrado nada porque tienen una limitación. Una de las cosas más duras que a veces uno tiene que entender es que tal vez por más que trabajes no significa que vas a ganar más. Tal vez por más que llores no significa que la tristeza se va a ir. Y ya lo intentaste hacer todo. Yo me recuerdo que de pequeño, mi papá tenía un negocio que hasta el día de hoy sigue vivo. Ese negocio tiene más tiempo que yo. Y me recuerdo uno de los momentos donde el negocio no le estaba yendo bien. Y mi papá ya había intentado de todo. Pero el negocio que nosotros tenemos es un negocio de madera. Mi papá al principio empezó como carpintero. Él empezó a trabajar con sus manos. Él empezó a trabajar con cada una de sus fuerzas, con lo que él sabía, con esa capacidad motora que él tenía. Para mí, mi papá es uno de los mejores constructores que existen. Ahora él está haciendo casas y un montón de cosas. Y él no tiene ningún título, mi papá es agrónomo nada más. Y él empezó a hacer cocinas, muebles y un montón de cosas. Y empezó a estudiar, empezó a ver qué más podía hacer con sus manos, pero llegó un punto donde realmente él no es que lo sabía todo, porque siempre hay nuevas innovaciones, pero que realmente él ya tenía más de lo necesario para poder hacer todo lo que necesitaba hacer. Pero de un momento a otro él dice, ya no estoy vendiendo más, ya no hay más clientes, ya no hay más personas que vengan a pedirme trabajo, y estoy tratando de innovar con mis manos. Y ahí se dio cuenta que tenía un límite con sus manos. Pero luego él se dio cuenta y rompió ese límite cuando se dio cuenta de que no era nada más lo que hiciera con sus manos que le iba a lograr más ventas, sino que era también cómo él podía vender. Y no se vende con las manos, se vende con la mente. Y entonces él empezó a estudiar cada vez más cómo poder vender y se dio cuenta que nada más tener una carpintería no iba a crecer económicamente. Tenía que convertir esa carpintería en un negocio y ahora él no era el único que tenía que hacerlo con sus manos, tenía que contratar a más personas, él se tenía que encargar de vender. Pero luego se dio cuenta que llegó a otro límite y se daba cuenta que por más que vendía, por más técnicas que utilizaba, por más que aprendía cierto tipo de cosas, cierto tipo de otra cosa, no podía vender. Y entonces llegó a otro límite. La empresa se empezó a poner bien complicada, empezaron a venir cosas, los biles empezaron a subir, las cuentas no se podían pagar. Y entonces él se empezó a hacer la pregunta, ¿qué es lo que puedo hacer para seguir creciendo? ¿Qué es lo que puedo hacer para poder llegar al 100? Porque tal vez muchos de nosotros hemos intentado tal vez no estamos en el 0 hoy, pero tal vez estás en el 25, en el 50 de tu vida. Y tú dices, ¿cómo yo puedo llegar al 100? Y en ese momento mi papá tal vez ya estaba en el 50 o en el 60 en su vida, pero no podía llegar al 100. Y él se dio cuenta que ya había intentado hacer todo con sus manos, ya había intentado hacer todo con su mente. Y en eso él se hinca en la casa, porque me recuerdo que tenía un cuarto de estudio y de oración.
él se hinca en la casa y le dice al Señor lo siguiente: Señor, yo no sé nada de ventas, yo no sé nada de marketing, yo no estudié nada de eso, yo estudié los insectos, estudié la tierra, los árboles y la ganadería. No sé absolutamente nada de eso, pero te pido que tu Espíritu Santo me pueda ayudar. Y la historia es muy larga como para poder yo contársela. Lo único que le puedo decir es de que el Señor luego de eso se levantó, mi papá se sentó y el Señor le dio a él una frase que le ayudó a vender. Y hasta el día de hoy esa empresa lleva más de 30 años de pie. Logró salir de todas las deudas que tenía. No te quiero decir que nada más fue una frase, pues lo que te quiero decir es de que lo que él no pudo hacer con sus manos por años, lo que él no pudo hacer con su mente por años, en un segundo el Espíritu Santo se lo dio. Amén. Y lo que nosotros no hemos podido hacer por años, lo que el gobierno no ha podido hacer por nosotros por años, lo que nuestras manos no han podido hacer por años, lo que nuestra mente ha estado incapaz de hacer por años, lo que nosotros no podemos, donde no podemos salir, literalmente el Espíritu Santo lo puede hacer en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso el Espíritu de Dios te puede dar la idea que tú necesitas en un abrir y cerrar de ojos. No es más conferencias. A veces la gente no necesita consejería, a veces la gente necesita el Espíritu de Dios. A veces la gente no necesita leer más libros, necesita obedecer lo que Dios ya le dijo que tiene que hacer. Y yo tengo una noticia: el Espíritu Santo ya está en movimiento. El Espíritu Santo ya se está moviendo en cada uno de los que estamos acá. Y el Señor nada más está esperando a que cada uno de nosotros estemos en la disposición para que Él pueda hablar, para que Él se pueda mover, para que Él pueda hacer lo que tiene que hacer en nuestras vidas y darnos exactamente lo que nosotros necesitamos para poder llegar a donde Él quiera que nosotros lleguemos. Amén. Lo interesante de todo esto es de que el Espíritu de Dios se movió desde que la tierra fue creada. El Espíritu de Dios ya está en movimiento. La pregunta es: ¿tú vas a dejar que se mueva adentro de ti? Porque el Espíritu de Dios ya está en movimiento. En la Biblia nosotros también leemos otro pasaje muy interesante, una historia de una persona que me parece una persona que nosotros le hemos tirado un poquito, como dijeran los puertorriqueños, ¿verdad? Le tiramos un poquito o lo juzgamos un poco más de lo que realmente deberíamos juzgarlo. Y ese es nuestro querido amigo Pedro. Pedro, podemos ver de que cuando el Señor se le acerca a Pedro por primera vez, el Señor encuentra a Pedro haciendo ¿qué? Pescando o intentando pescar, o mejor dicho, después de que se rindió de haber estado pescando toda la noche. Y podemos ver a Pedro limpiando ahí, literalmente en la orilla del mar, limpiando sus redes, porque él ya se había cansado, porque él era una persona que en su familia corría en la sangre el hecho de ser pescador. Por lo tanto, el tipo sabía cómo hacer las cosas con sus manos. Él sabía cómo hacer una caña de pescar, cómo ponerle la carnada, cómo tirar una red. Él sabía cómo echar a andar el barco. Él sabía navegar en la oscuridad. Él sabía absolutamente todo. Y también él lo conocía no nada más en sus manos, sino que también en su mente. Sus papás le enseñaron, sus tíos le daban técnicas, se lo enseñaba a sus hijos también. Todo el mundo lo único que hablaban en su familia era acerca de peces. Él lo sabía, él lo practicaba, él lo vivía, él lo tenía dentro de sí mismo. Pero el problema que Pedro tenía es el mismo problema que muchos de nosotros hoy tenemos. Y ese problema es de que Pedro nada más llegó a donde su experiencia le permitió. Y tu experiencia nada más te va a ayudar a llegar tan lejos donde te permita. Y en el momento que tú desconozcas algo, ya no vas a poder pasar de ahí. Y tal vez tenés demasiada experiencia, pero te digo, hay mucho más para caminar y tu experiencia nada más es muy poquito. Vivimos en un mundo que está constantemente evolucionando, que nuestra experiencia parece que ya es de antaño, que ya no sirve, que ya no funciona. Hoy en día menos podemos nosotros venir y recostarnos en nuestra experiencia. Y Pedro estaba recostándose en su experiencia incluso en aquel tiempo. Ya había pasado toda la noche, ya había intentado en el día, ya había intentado a mediodía, ya había intentado en la madrugada, ya había intentado en todos los tiempos, todas las formas, tirando caña, tirando todo lo que él podía hacer para poder pescar, porque él lo sabía, él tenía experiencia. Y su experiencia le dijo: se acabó, aquí no hay peces, yo me voy. Hasta que Jesús llegó. Y cuando Jesús llegó, Pedro había intentado no nada más todo con sus experiencias, sino que también había intentado todo con sus fuerzas, todo con sus manos,
Yo no sé si ha visto la serie de Chosen, pero el que se mira más fuerte ahí es Pedro, ¿verdad? Todo musculoso. Pedro ya había intentado absolutamente todo. Pedro ya había intentado multiplicarse con conocimiento y con sus manos, pero no había intentado con el Espíritu de Dios. Él había intentado pagar sus deudas con todo lo que él sabía, con todo lo que tal vez el Señor le había enseñado. Y tal vez el Señor te ha enseñado cosas en el pasado, pero también te quiere enseñar cosas en el presente para poder llegar a tu futuro. Así que el Espíritu de Dios excede toda experiencia. El Espíritu de Dios excede toda fuerza que cada uno de nosotros tenemos. Y ahí estaba Pedro, en ese lugar, limitado por sus fuerzas y por su conocimiento. Y Jesús le hace la invitación a Pedro. Eso soy yo imaginándome esa conversación. Pedro, si me sigues, llegará el día donde ya no estarás limitado por tu conocimiento. Ya no estarás limitado por tus manos, sino que si me sigues, donde sea que el Espíritu te guíe, se multiplicará. Amén. Para mí es más difícil multiplicar personas que peces. Lo que Dios le estaba diciendo, lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es: lo que es difícil para ti multiplicar, para el Espíritu Santo es muy sencillo multiplicar. Y lo que tú no pudiste hacer por muchos años, por muchas noches, con mucho conocimiento, yo lo puedo hacer en un segundo. Amén. Gracias. Así que cuando Dios hizo al mundo, cuando Dios creó el tiempo, el espacio y la materia, el Señor lo puso en movimiento. Cuando Dios hizo a Adán, nosotros miramos de que el Señor puso su espíritu ahí sobre él y con él para que se pudiera poner en movimiento. El Señor Dios creó el mundo y su Espíritu Santo lo puso en movimiento. El Señor Dios creó a Adán y lo puso en movimiento, lo echó a trabajar, lo echó a cosechar, a cultivar. Y cuando luego Jesús viene, muere en la cruz y resucita, Él creó la iglesia. Y cuando Él creó la iglesia, puso a su Espíritu Santo para echarla a andar y la puso en movimiento. Nosotros estamos acá en una iglesia que no es un monumento, no es nada más algo que hacemos en un momento, sino que es una iglesia que se mueve, que va hacia un futuro, que el Señor la está llamando, que el Señor la quiere ver en gloria, en victoria y sin mancha alguna. Tenemos que movernos. A eso es lo que el Señor nos está llamando a nosotros, porque donde el Espíritu de Dios se mueve, hay multiplicación. En tu negocio tiene que haber multiplicación, en tu familia tiene que haber multiplicación, en tus finanzas tiene que haber multiplicación. Y tal vez hay momentos y temporadas donde no hay, y tenemos que aprender incluso a vivir tal vez con no todo lo que tenemos, con no todo lo que estábamos acostumbrados, pero ese no es el final, porque Dios quiere que tú te multipliques, porque donde el Espíritu de Dios está, hay energía, hay vida, hay multiplicación, hay más, hay futuro. Esa es la realidad. Por eso es de que Dios te ha hecho a ti. Porque el Espíritu de Dios se está moviendo en ti para que te multipliques. Y con Pedro nosotros podemos ver que el Señor Jesús llamó a Pedro. Cuando llama a Pedro y le dice: tranquilo, porque de ahora en adelante vas a pescar personas. Ya no va a ser con tus fuerzas. Ya no va a ser con tu mente, ahora va a ser con tu espíritu. Y luego viene el día de Pentecostés. En Hechos 2 usted lo puede leer, yo nada más lo estoy aquí contando rápido. Y el Espíritu de Dios viene sobre cada uno de ellos. Y cuando el Espíritu de Dios viene sobre cada uno de ellos, pasa algo increíble. Pedro viene y toma el valor de hacer algo que nadie antes se había atrevido a hacer. Dice la Biblia que él da un paso adelante y empieza a predicar con el Espíritu de Dios dentro de él. Yo no sé, gente dice, yo creo que Pedro no era una persona que sabía leer y escribir. Por eso es de que Pedro escribe un evangelio y no se llama Pedro, se llama Marcos. Lo escribe un discípulo de él. Y todo lo que miramos a través de Marcos es lo que Pedro le dijo a Marcos que escribiera, porque Pedro era iletrado. Ahora, que después él haya aprendido a escribir y todo eso, pues eso yo no lo sé. De seguro que sí. Pero lo que quiero decir es de que Pedro estaba muy limitado.
Pedro no era como las demás personas. Pedro no tenía la capacidad que Pablo tenía. Y aún así Pedro se atrevió lo que nunca él se había atrevido a hacer, a pararse enfrente y no nada más pelear. Porque había gente que se estaban burlando de ellos y en ese preciso momento, él en lugar de decidir escoger sacar la espada, él saca el Espíritu de Dios. En lugar de sacar sus ideas, él saca el Espíritu de Dios. Y cuando él saca el Espíritu de Dios, no nada más peces se multiplicaron, sino que miles de personas llegaron a los pies de Jesús en ese momento. Más de 3,000 personas. Y dice que nada más hombres, no sabemos también mujeres y niños. Lo que quiero decir es que cuando el Espíritu de Dios se mueve en nosotros, empiezan a multiplicarse las cosas. Y luego, no se queda nada más ahí. Porque el Espíritu de Dios no viene y nada más te da un momento increíble de éxtasis y todo es demasiado bonito. El Espíritu de Dios se sigue moviendo. Y cuando el Espíritu Santo se siguió moviendo después de ese momento increíble, leemos en Hechos 2:47 que no nada más se quedó con los 3,000 convertidos que vinieron a los pies de Cristo, sino que también decía todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba, diga conmigo, cada día. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. Quiere decir que el Espíritu de Dios no nada más se quedó en un evento increíble. El Espíritu de Dios siguió trabajando cada día. El Espíritu Santo no nada más va a venir hoy y tocarte. No nada más va a venir a hacer y mover tu corazón, sino que el Espíritu de Dios va a seguir moviéndose en tu vida cada día. Y se va a mover en tu vida cada día porque lo que Él quiere hacer no es que te quedes estático, no es que te quedes donde estás, no es que te quedes estancado, sino que tú puedas hacer exactamente lo que dice acá. Que luego de que el Señor venía cada día y el Espíritu Santo se movía cada día, el Señor agregaba. Y no sé para quién es la palabra esta en el día de hoy, pero le puedo decir una cosa, que cuando nosotros empezamos a dejar al Espíritu Santo que se mueva dentro de nosotros, cada día el Señor tiene que agregar, y lo que le quiero decir es de que en su vida se tiene que escribir un pasaje que tiene que decir, y cada día el Señor agregaba matrimonios restaurados, y cada día el Señor agregaba finanzas para la familia, y cada día el Señor agregaba milagros de sanidad, y cada día el Señor agregaba clientes para el negocio, y cada día el Señor agregaba amor para su casa, agregaba salvos para la iglesia, agregaba perdonados para nuestras casas. Cada día el Señor te tiene que agregar algo. Porque donde el Espíritu se mueve hay vida. Y donde hay vida hay multiplicación. Así que este no es un mover de emoción, es un mover de multiplicación. Aquí no venimos nada más a que nos muevan los sentimientos, aquí venimos a que el Espíritu Santo nos mueva la vida completa, que se multiplique. Y lo que la gente pensaba que nosotros éramos, ya no vamos a hacer. La gente ya no te va a reconocer, por ay, el pobrecito que no tenía nada. Ahora va a ser el que va a estar prestando, dando y regalando. Ahora la gente ya no te va a ver de la misma manera, la gente te va a empezar a ver hacia arriba, te va a empezar a pedir consejo. Esas personas que te miraban hacia abajo, más las personas que te van a empezar a seguir, porque donde el Espíritu Santo se mueve, no es un mover nada más de emoción, sino que es un mover de multiplicación. Yo le voy a decir una cosa a cada uno de los que estamos aquí en la iglesia. Esta iglesia, el Espíritu Santo se mueve. ¿Sabe por qué lo sé? Porque nos multiplicamos y nos estaremos multiplicando. ¿Y sabe por qué yo sé que el Espíritu Santo nos está haciendo que nos multipliquemos a cada uno de nosotros? Porque el Espíritu que resucitó a Cristo Jesús de los muertos vive en usted, vive en mí, y Él va a hacer algo en Dallas, en su familia, en la iglesia, en este lugar. Yo no me puedo quedar como yo estoy, y esta iglesia, nosotros fuimos llamados de parte del Señor para hacerla, porque el Señor quiere hacer algo en Dallas. El Señor quiere hacer algo a partir de Dallas, a cada uno de los países, las familias, las personas que estamos acá. No nos podemos quedar como los únicos, o le voy a decir la verdad, como la basurita que viene aquí a Estados Unidos. No, el Señor quiere levantar a los latinos, quiere levantar a las mujeres, quiere levantar a cada una de nuestras familias, porque donde el Espíritu de Dios se mueve, hay multiplicación. Así que el Señor no viene nada más para que te sientas mejor. El Señor vino para que tú tengas un gozo de verdad. Que en medio de toda circunstancia tú puedas seguirte moviendo. El Señor no vino nada más para darte bonitos dones. El Espíritu Santo no vino nada más para darte dones bonitos. El Espíritu Santo vino para que producieras fruto. A mí no me sirve de nada tener una iglesia llena de dones y vacía de fruto. Y es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Él no vino nada más para sacarnos de la escasez, sacarnos de la dificultad,
Porque nos hincamos y le oramos al Señor para que nos saque de donde estamos, pero el Señor no nada más quiere sacarte, el Señor quiere elevarte a un lugar muchísimo mejor. Amén. No nada más quiere sacarte de la escasez, te quiere multiplicar. Así que el llamado que yo tengo para cada uno de los que estamos acá es, vas a estar dispuesto a meter las manos para que el Señor te multiplique y vayas de 0 a 100. Porque si el Espíritu Santo se está moviendo en todo el mundo y el mundo se mueve por el Espíritu de Dios, la pregunta es, ¿tú vas a dejar que ese Espíritu también se mueva en ti? Es la única manera en la cual vamos a poder llegar de 0 a 100. Porque donde tus manos no pueden, el Espíritu Santo lo hace. Donde tu mente no es capaz, el Espíritu Santo es capaz. Gracias por conectarte con nosotros. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ti. Recuerda que si vives en el área de Dallas-Fort Worth, queremos conocerte y queremos que puedas ir a uno de nuestros servicios presenciales. Y si este ministerio ha sido de bendición para ti, te invito a que puedas entrar a nuestra página web fuentedallas.com. Ahí vas a poder sembrar y conectarte más con nosotros.